Las aguas están revueltas en el mundo. En algunos puntos del planeta, exceso e inundaciones. En otros, sequía extrema. Un ciclo del agua alterado por el cambio climático, que en Chile alcanza un récord con 14 años de mega sequía. En la región de Coquimbo, donde el déficit de precipitaciones en 2021 superó el 80%, el avance del desierto se está haciendo patente en muchas zonas, con impactos en sectores productivos y comunidades. Es por eso que el ámbito de agua y suelo, además de ciudad e infraestructura, se escogió como uno de los prioritarios para el análisis del proyecto AdaptaClim en la región de Coquimbo. El proyecto es ejecutado por SEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, en un proceso de co-construcción con el Comité Regional de Cambio Climático, COREC, de Coquimbo. Es importante señalar que este proyecto es realizado a solicitud expresa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, financiado por GEF e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Identificar y estudiar los riesgos que genera el cambio climático es clave para un futuro sostenible en la región de Coquimbo. Soy María Laura Martínez, periodista del proyecto AdaptaClim, y tengo el honor de presentar a 3 expertos en el ámbito de agua y suelo y ciudad e infraestructura. Ellos son el doctor Enrique Ostria, científico de SEASA, junto a los científicos de la Universidad de La Serena, José Luis Ortiz y Limber Torres. Muchas gracias por compartirnos su visión respecto a este acuciante tema. Quisiera partir por preguntarle al doctor Limber Torres, de la Universidad de La Serena, por cuáles son esas principales alertas que estamos recibiendo en materia de clima. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre eso. Bueno, lo que se puede ver en general a nivel global está muy relacionado con el calentamiento global. Son efectos que se pueden ver, por ejemplo, como la pérdida de biodiversidad. El calentamiento en general a nivel global o el aumento de temperaturas tiene como consecuencia, por ejemplo, pérdida de especies o, no sé, diferentes movimientos de grupos de animales, no sé, de especies. Y estos efectos se pueden ver también, por otro lado, en áreas donde se puede ver más frecuencia de olas de calor, por ejemplo, en términos de temperatura, como principalmente en las zonas urbanas. Estos efectos se pueden combinar con contaminación y también, o sea, en consecuencia, esto podría deteriorar mucho los medios de vida de la población. Claro. Y ¿Y por qué general, vemos que en algunas zonas del mundo, estamos hablando a nivel planetario, antes de entrar a la región de Coquimbo en específico, hay mucha lluvia, inundaciones, y en otras, como lo que pasa acá en Chile, una mega sequía? Ya, es interesante porque los efectos son muy diferenciados dependiendo de la zona. O sea, hay una noción general que se tiene que es en los lugares donde sea más lluvioso va a ser aún más lluvioso y en los lugares donde sea seco va a ser aún más seco. Esas son como las proyecciones que se tienen. Y esto está bastante condicionado por las características regionales. Por ejemplo, acá en Chile lo que pasa es que el régimen de precipitación está muy condicionado a la posición principalmente del anticiclón del Pacífico Sur, que está frente a la costa chilena. Y lo que pasa es que este anticiclón sirve como una puerta que permite, digamos, el ingreso de sistemas de tormentas hacia nuestra región. Y por lo que se ve en las predicciones climáticas, se ve que este ciclón va a migrar un poco más hacia el sur. Y la humedad que venía desde el sur, desde el cinturón de tormentas del sur, se va a ver impedida de llegar hasta este punto. Entonces,
Es por eso que acá se ve como una proyección general en términos de precipitación promedio negativa. Y por eso que se exacerba la sequía principalmente en esta región, ¿no? Claro que sí. Ujú. Y según los eventos extremos que hemos vivido en los últimos años, por ejemplo, yendo a la región de Coquimbo ya en concreto, por ejemplo, hubo eventos de sequía, digamos, que es lo que hemos vivido permanentemente, digamos, en el último tiempo, pero además unos eventos de inundaciones, tormentas en la cordillera, con aluviones. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da de esa manera? Eso también es algo bastante interesante y aunque a primera vista parece contradictorio, porque si la precipitación en general está disminuyendo, ¿por qué tendrían que aumentar los eventos extremos? Eso es Claro. un poco raro. Pues, pues sí, lo que pasa es que se ha visto, se han analizado diferentes escenarios climáticos de emisión de gases de efecto invernadero, los que muestran en general una disminución alrededor del 4% por década en la región de Coquimbo de precipitación en cuanto a la precipitación media. Pero hablando de los extremos, que tienen una diferente escala de incremento, sí se puede ver que la intensidad de esta precipitación, aunque no sea tan frecuente, sí se ve incrementada de un valor de 60 milímetros por día, que era lo que más o menos se registró en promedio en el periodo hasta el 2015. Se ve como un incremento general de estos eventos extremos alrededor de un valor de 69 milímetros por día, que es Ujú. una cantidad considerable. Claro que sí. Ahora, según los resultados de AdaptaClim, yendo al proyecto en sí, ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos en la región de Coquimbo? Ahí me pueden comentar, abro, digamos, el micrófono a Enrique también, en especial que ha estado a cargo de, esta, de este ámbito, ¿no? De agua y suelo. Gracias, María Laura, y gracias, Limber, por las respuestas entregadas. Claro, lo que menciona Limber da pie a aterrizar un poco los efectos del cambio climático y global en la región, y principalmente para la región de Coquimbo, las principales amenazas climáticas sobre los ecosistemas terrestres están asociadas a temperatura y a precipitación, como bien ya adelantaba Limber. Ujú. Existen cambios proyectados significativos respecto al aumento en la temperatura y sobre todo a la frecuencia de olas de calor. También existen cambios proyectados que no son muy favorables en cuanto a la disminución de las precipitaciones para un futuro cercano. Estamos hablando de aquí a 10 años más, 2035. Entonces, esos cambios significativos en precipitación, en la tendencia a disminuir, sobre todo en los valles del Elqui y de Choapa, y el aumento en la frecuencia de olas de calor, prácticamente en todas las comunas de la región, va a favorecer también un aumento en la frecuencia de sequías, ¿no? Y ya estamos viviendo sequías bastante prolongadas y severas. El 2019 nos alertamos porque se había llegado a nivel de embalse más bajo en los últimos 30 años, y eso resultó en una alerta importante, pero resulta que el 2020 fue aún más bajo el nivel de capacidad de embalse que tuvimos en toda la región. Entonces, esto que ya estamos denominando como mega sequía aparece, al parecer, bajo un escenario más desfavorable en términos de emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero, provocarían también un aumento importante en la frecuencia de sequías por estos factores anteriores que mencionaba, que es el déficit de precipitaciones y el aumento en la temperatura diaria, y que también influiría en el aumento de la frecuencia de olas de calor, ¿no? Okay. Principalmente lo de las precipitaciones, quiero darle relevancia un poco a las
proyecciones que se ven hacia los valles de Elqui y Choapa, ¿no? Choapa es uno de las zonas más golpeadas frente al déficit de precipitaciones y eso va a tener una serie de Más hacia el sur que hacia repercusiones. el norte de la región. Sí, sí, pero eso es una mezcla no solo de un gradiente latitudinal, sino que también las condiciones orográficas, geográficas que tiene la región de Coquimbo, hace que hayan comunas con más riesgo, ¿no? Porque hay zonas que históricamente han acumulado, por sus condiciones geográficas y orográficas, tienden a acumular más agua por las cuencas, por las precipitaciones, por el encajonamiento de otras fuentes como la neblina, y eso cambiaría y cambiaría bastante dramáticamente en estos dos valles que estoy mencionando, sin tampoco dejar de lado lo que ocurre en Limarí, que también hay zonas que serían bastante afectadas, pero en menor proporción, según los cambios proyectados, a lo que va a ser Choapa y el Elqui. Ujú. Ahora, ¿cuál sería el impacto de eso en una actividad productiva tan emblemática como es el cultivo de uva pisquera en la región de Coquimbo? Mira, esa es una súper interesante pregunta, ya que la uva pisquera es bastante emblemática, como tú lo mencionas, es ancestral, es una actividad ancestral de la región de Coquimbo y tiene unas ciertas peculiaridades en términos industriales porque no funciona como el resto de la industria de la uva, ¿no? Aquí son cooperativas, que son pequeños, medianos y grandes agricultores que aunan fuerzas para la producción del pisco. Por lo tanto, los efectos del déficit de precipitación y aumento de olas de calor y aumento en la frecuencia de sequía va a depender mucho del grado de exposición que tengan los mayores sectores productores de uva. Y en ese sentido, lo que nosotros pudimos evaluar o proyectar es que va a haber habría una respuesta diferencial respecto de si son olas de calor y si son aumento en la frecuencia de sequías, por ejemplo. Para las olas de calor, todas aquellas zonas productoras que se conocen como zonas altas, que son aproximadamente aquellas que están sobre los 500 metros sobre el nivel del mar, tendrían mayor exposición y tendrían también un riesgo entre moderado a muy alto frente a olas de calor, principalmente porque este cultivo depende mucho de la acumulación de grados por día. Entonces, en la medida que avanza el cultivo, va acumulando grados de temperatura. Entonces, al haber un aumento en la frecuencia de olas de calor, probablemente su maduración se vea adelantada. Y ahí el riesgo es que exista una sobremaduración, lo cual afecta las propiedades que son claves para una buena producción del pisco. Entonces, si por la extensión del territorio es probable que haya que hacer esfuerzos importantes para que desde distintos sectores de desarrollo tecnológico y la academia puedan apoyar al sector productivo para generar quizás alertas tempranas de olas de calor para poder tomar decisiones respecto a cuándo cosechar, etcétera, etcétera. Para terminar lo de uva pisquera, en cuanto a la frecuencia de sequía, las zonas más afectadas serían aquellas zonas productoras del Choapa, ¿no? Porque es donde se vería mayormente afectado la disminución de precipitaciones, ¿no? Con la vegetación nativa o la flora silvestre, ahí hay algo bastante interesante que está ocurriendo que mayoritariamente la región de Coquimbo es una de las regiones biogeográficas que tiene mayor diversidad, pero predomina el ecosistema de matorral xerofítico. El matorral xerofítico, al ser predominante, presenta una serie de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y biológicas para vivir en estos ambientes semiáridos. Por lo tanto,
al estar adaptado a estos ambientes, presenta también una serie de servicios ecosistémicos en términos de almacenamiento de agua, de retención de agua, de regulación de la temperatura. Y en el último tiempo no hay una fuerte presión no solo por amenazas climáticas que están aumentando, por ejemplo, o están llevando están empujando al extremo sus respuestas frente a la sequía, pero también existe una presión antropogénica por el cambio de uso de suelo y en la expansión inmobiliaria, ¿no? Y el talado de esta vegetación de matorral xerofítico para parcelas de agrado. Entonces todo eso está afectando un círculo virtuoso que cumple esta vegetación nativa que es, si bien ha habido un descenso en las precipitaciones, hay una tendencia y se proyecta un aumento también en la frecuencia de neblina. Y esta vegetación es altamente eficiente, sobre todo algunas especies, en la captura de aguanieblas, son atrapanieblas naturales, y hay algunas especies que son altamente eficientes, como los cactus, como muchos de los matorrales que vemos a diario en los ecosistemas y en el paisaje de acá de la región. Entonces, al eliminar esa vegetación, estamos afectando también la captura de ese recurso hídrico que no es precipitación. Por lo tanto, esa agua se está perdiendo y además se está evaporando también mucha agua desde el suelo por la falta o por la ausencia de la vegetación, ¿no? Ya se está haciendo más vulnerable todo el sistema, ¿no? Exacto, y todo eso contribuye a un aumento en el avance de la desertificación finalmente. Nosotros somos una zona buffer, al ser entre el semiárido y ya la zona más mediterránea, somos una zona buffer del avance de la desertificación, pero con estos factores que mencionaba anteriormente, pucha, estamos perdiendo ahí la batalla contra el avance de la desertificación. Seguiría avanzando el desierto por la región de Coquimbo y llegando a las otras regiones, ¿no? Más al sur. Así es, así es. ¿Y cuál es el riesgo? Ahora le pregunto a José Luis, ¿cuál es el riesgo para el abastecimiento del agua? Se estudió, entiendo, específicamente el suministro en sectores rurales, ¿no? Sí, en esa línea, bueno, Lindbergh y Enrique ya han dado un contexto bastante detallado de las condiciones y los impactos que tendrían sobre el cambio climático sobre la región. Y lo que evaluamos en función de la continuidad del abastecimiento hídrico en los servicios sanitarios rurales de la región era cuál iba a ser el impacto bajo cambio climático de la reducción de las precipitaciones. ¿Y por qué principalmente de las precipitaciones? Porque casi la totalidad de los servicios sanitarios rurales, si es que no el 100%, se abastece desde fuentes de agua subterránea, en donde la principal recarga es el agua que se produce por precipitaciones, por escorrentías dentro de la cuenca o por el deshielo de las nieves que caen en la época invernal. Entonces, si podíamos proyectar de alguna manera cuál va a ser el comportamiento de las precipitaciones en un tiempo acotado bajo escenarios de cambio climático, creíamos que continuidad. ¿Por qué? Porque al ser las principales fuentes, el agua subterránea, los niveles disminuyen, por lo tanto es más difícil o más caro poder sacar el agua. Voy a contar con menos agua para abastecer a la población y por tanto podría afectar la continuidad del abastecimiento. Y frente a eso, y analizando los resultados, vimos que al igual que otros de las variables, como explicaba Enrique, hay comportamientos distintos desde el norte al sur de la región y de cordillera a mar. Y es claramente las provincias de Limarí y la provincia de Capan donde este impacto y esta reducción de las precipitaciones podría afectar y ser riesgoso para asegurar la continuidad del abastecimiento de agua para la población. Y en este panorama, ¿qué medidas de adaptación se han tomado y cuáles podrían ponerse en marcha, específicamente en lo que es el suministro de agua? Yo creo, y bueno, lo hemos conversado con el equipo del proyecto, que los servicios sanitarios rurales tienen un desafío importante en cuanto a la incorporación de tecnología, pero también en la reutilización de agua, pensando principalmente que a estos sistemas se les vienen nuevos desafíos, principalmente con plantas de tratamiento. Entonces, a lo mejor una capacidad de adaptación que podrían tener los sistemas es
ver estrategias que les permitieran reutilizar esas aguas potenciales para poder recargar o generar infraestructura verde que en épocas de crecidas, como lo explicaba Lindbergh, permitiese reducir la velocidad de escorrentía del agua, favorecer la infiltración y con ello la recarga de los acuíferos, aportar a este sistema. Y mediante la incorporación de tecnologías de medición, por ejemplo, de cuánta agua están produciendo, de cuánta agua se está almacenando su estanque, o entender cómo está la dinámica del pozo, podría permitirle a los sistemas anticiparse a ciertas cosas. Al permitirle entender cómo es el comportamiento de su territorio, podrían responder mediante una adaptación y con ello reducir la incertidumbre que está el riesgo que pueden producir las precipitaciones en el abastecimiento de agua. Claro que sí, la tecnología entonces empieza a tomar un rol importante, ¿no? Pero por otra parte, el IPCC, y ahora hablando así en términos generales de lo que es el ámbito de agua y suelo, ciudad e infraestructura que han estudiado en AdaptaClean, el informe de los expertos en cambio climático habla de considerar medidas de adaptación basadas en la naturaleza y en el conocimiento de las comunidades locales e indígenas. ¿Cuáles se podrían aplicar, creen ustedes, en la región de Coquimbo? Mira, yo pienso que efectivamente necesitamos reorganizar quizá el desarrollo urbano en base a conocimiento local, adaptación de especies nativas. Lo mencionaba al principio, ¿no? Somos la región con una de las diversidad más alta en términos florísticos de la región, pero sin embargo hermoseamos nuestras plazas con pastos y palmeras. Entonces, claro, las recomendaciones hay que escucharlas y adaptarlas y adoptarlas en función de lo que tenemos a disposición, a mano, ¿no? Entonces, muchas veces esas palabras quedan un poco lejanas o poco tangibles para la ciudadanía. Entonces, cómo poder llevar a la práctica esas consideraciones en cuanto a adaptación basada en la naturaleza, el conocimiento de las comunidades locales e indígenas, es bueno. Partiendo, dices tú, por poner en las ciudades especies nativas, ¿no? Y que estén adaptadas a este clima semiárido. Por ejemplo, claro, tenemos flores hermosas, la pata de guanaco, tenemos una serie de añañucas, etcétera, y otras plantas siempre verdes que están sumamente adaptadas a este clima y que son preciosas y que podrían ser parte de la identidad de la ciudad y de la región, pero optamos por poner eucaliptos y pasto, y entonces yo creo que por ahí podríamos empezar y luego para una cosa un poco más regional, necesitamos generar más espacios de conversación entre la academia, la industria y la ciudadanía para poder acercar enfoques y soluciones, ¿no? Desde el área de la ciencia yo soy bastante autocrítico y muchas veces nosotros por el lenguaje del paper y cosas así que hacemos, no tenemos una llegada tan fácil a la ciudadanía y planteamos muchas soluciones desde la ciencia, pero necesitamos un poco acercar eso a algo más tangible, a programas, a los tomadores de decisiones y hay un montón de papers que han salido muy buenos desde la academia acá de la región, desde SEASA, desde la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte. Pero, claro, quedan ahí en la biblioteca y no están siendo llevadas a tomadores de decisiones, a los colegios. Entonces, por ahí un poco SEASA trata de hacer eso, pero necesitamos mucho más esfuerzo desde todos los sectores, ¿no? Para poder aplicar las medidas que sugiere el IPCC, ¿no? Claro, no sirve que se queden en la academia, ¿no? En ese sentido es muy importante que se difunda todo esto. Por eso les agradezco aún más que estemos en este espacio para dar a conocer lo que está pasando en este ámbito, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, un poco también rescatando lo que menciona Enrique,
si pensamos principalmente en los servicios sanitarios rurales, al ser todos abastecimiento de agua subterránea, todos estos puntos de captación están en cercano a la ribera de los ríos, en radios más o menos cercanos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en implementar algún tipo de solución basada en la naturaleza, que nos podría venir automáticamente a la mente implementar vegetación ribereña, que es la típica vegetación que crece en el borde del río. ¿Por qué? Porque en épocas de crecida se podría disminuir la velocidad con la que corre el río, favorecer la infiltración, y con eso también recargar las napas y asegurar un poco la disponibilidad de agua. También hay otras estrategias que se han ido haciendo en el último tiempo, por ejemplo, el encauce de río, que es una estrategia que se hace mucho en esta zona para poder asegurar que el río corra. También afecta a los comités y a los pozos, porque el río no genera su trazado natural, no hay un meandro que permite infiltrar agua. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura basada en la naturaleza, la implementación de vegetación que exista, que sea autóctona de la zona, que crezca en el río de manera fácil, también podría ser una alternativa de asegurar el abastecimiento de agua y aportar también en la adaptación que podrían tener estos sistemas para asegurar la continuidad del agua. Claro que sí. Limbert, ¿algo que agregar un poco a lo que se ha dicho respecto a las posibilidades de adaptación? Claro que sí. O sea, siguiendo con lo que mencionaba, me parece un conocimiento muy valioso el que tienen las comunidades, en general las personas que crecen en el lugar, que se han adaptado a la vida en el lugar en sí. Y podría aprovechar a mencionar que eso tiene que ser como una colaboración no solamente de la academia, hacer algo difundido hacia los demás, como de manera divulgativa, sino el conocimiento que se tiene es muy útil incluso para investigaciones. Por ejemplo, podríamos mencionar un estudio que se realizó en la región sur del país, donde en base a leyendas nativas se podían identificar la ocurrencia de tornados, ¿no? Que se mencionaba, por ejemplo, que ellos en las leyendas mencionan no sé, un evento divino o algo así atribuido a un fenómeno extraño, pero en realidad era como un tornado. Entonces, todo ese conocimiento nativo es muy valioso para poder tener datos de cómo fue en el pasado y cómo podemos afrontar las futuras situaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante tomar en cuenta todo eso con miras a un futuro mucho más colaborativo, ya que también los sectores mucho más vulnerables se van a ver muchísimo más afectados por los cambios. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esa información y trabajar en un cambio, pero coordinado, que nos pueda beneficiar en general a todos, ¿no? O sea, por un lado, soluciones tecnológicas para enfrentar la escasez, digamos, de agua, y por otra parte, recurrir a las tradiciones, al conocimiento ancestral, ¿no? Claro. Hace poco estaba leyendo justamente un libro que menciona que se llaman Prisioneros de la Geografía, así se llama. ¿Ya? Y en este se menciona que es, básicamente somos eso, todas las personas que vivimos en el lugar somos prisioneros de la geografía, de cómo está configurado el entorno en el que vivimos. Y en base a eso se toman decisiones, se toman acciones, y es muy importante también conocer en dónde estamos y qué es lo que tenemos. Entonces, porque eso va a modificar nuestro comportamiento y las decisiones que tomemos. Qué interesante, ¿eh? Interesante libro para recomendarlo, yo creo, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, por todo lo que estamos hablando, es evidente la relevancia de realizar este diagnóstico y también de pensar en medidas para este futuro plan de adaptación, ¿no es cierto? Que esperamos que no sea tan futuro, sino que se empiece a trabajar prontamente para desarrollar estas medidas que son tan necesarias. Agradecemos a Enrique Ostria, José Luis Ortiz y Limbert Torres por aportarnos su conocimiento y visión en este trascendente tema. Muchas gracias a los tres. Un placer. Gracias, sí, con gusto, y gracias por la oportunidad también
de compartir todo esto que es súper importante e interesante. Gracias, Lindbergh.